En 2014, Roberto Gras conducía por una calle de Río de Janeiro cuando una de las ruedas de su automóvil sufrió un pinchazo y se detuvo a un lado de la vía. Como estaba lloviendo, esperó antes de bajarse para cambiar el neumático. Mientras se comía un emparedado, escuchó un leve quejido. No era muy fuerte, pero sí agudo. Inicialmente pensó que sería algún ruido relacionado con la lluvia que aún caía con fuerza. Pero el aullido se repitió. Prestó atención para tratar de descubrir de dónde procedía ese lamento. Aunque ya el sol se había puesto y la luz era escasa, una vez determinada la dirección, miró fijamente por la ventana y descubrió una sombra que se movía. Sacó la linterna que siempre llevaba en la guantera de su auto y alumbró hacia el lugar, descubriendo a un perro de color amarillo y raza indefinida que se resguardaba bajo la rampa de entrada del edificio frente al cual se había estacionado. Roberto enseguida comprendió que era un perro callejero, pues lucía muy delgado y le miraba con temor. Sin embargo, también notó que al animalito algo le producía dolor y de allí que se quejara esporádicamente. Olvidándose de la lluvia, bajó del carro dirigiéndose a la rampa. El perrito se asustó y trató de huir, pero cojeaba de una pata y esto le impedía escapar. Roberto le habló cariñosamente y se acercó con una amabilidad al animal, notando que enseguida que tenía una herida en una patita. De inmediato se quitó su chaqueta, envolvió al canino con ella y lo colocó suavemente en el asiento trasero del automóvil. Le dio su emparedado a medio terminar y se dispuso a cambiar la llanta. Luego se dirigió a un consultorio veterinario e hizo revisar al perro. Scamp, como ya le había bautizado, se quedó esa noche en la veterinaria. Por supuesto, le trataron la herida, lo bañaron y le alimentaron. Roberto pasó a recogerlo al día siguiente y lo encontró con una mirada vivaz, la patita vendada y la cola batiéndose ante su presencia. Luego lo llevó a su nuevo hogar, donde obtuvo un agradable cobijo, excelente alimentación y, lo más importante, el cariño de Roberto y de su esposa. Pero Scamp nunca olvidó sus tiempos de vida en la calle y le gustaba mucho pasear independientemente por el parque, mientras Roberto y Lena, su esposa, se sentaban en una banca a leer y conversar. Cierto día, precisamente la pareja descansaba en una de las sillas del parque cuando vieron venir a su mascota que traía algo en la boca. Al acercarse a ellos, quedaron sorprendidos al ver que era un gatito bebé. Scamp lo depositó junto a ellos y luego caminó hacia el costado del parque, regresando con otro gatito. Entonces Roberto lo siguió y, para su sorpresa, se encontró con que Scamp se dirigía hacia una caja de cartón al lado de unas canecas de basura. Ya dentro de la caja provenían unos agudos maullidos. Al asomarse, Roberto encontró 4 gatitos que habían quedado solos. Y Scamp procedía a tomar otro entre su hocico cuando Roberto lo tranquilizó y tomó la caja, regresando hacia donde se encontraba Lena, quien ya tenía en su regazo a los otros 2 gatitos. Por supuesto, los llevaron a su casa, que se ubicaba muy cerca del parque. Les dieron leche con una jeringa sin aguja y luego los gatitos, por su propia voluntad, se acomodaron junto a Scamp, el perro que también había sido callejero y decidió salvar a unos meninos desamparados. Este hecho era sin duda conmovedor. Sin embargo, aún le faltaba un capítulo. Resulta que 2 noches después del rescate, unos intensos y prolongados maullidos provenientes del patio trasero no dejaban dormir a Lena y Roberto. Finalmente, él se levantó y encontró a un gato en el patio de su casa que maullaba. Sin atemorizarse ante la presencia del humano, el gato saltó al patio y se acercó a Lena, quien también se había levantado. Y, oh sorpresa, la señora descubrió que no era un gato, sino una gata, y se notaba que estaba lactando. Exactamente es lo que ustedes se han imaginado. Seguramente había ido en busca de alimento y, por alguna razón desconocida, no había podido regresar al lugar donde había dejado a su camada. Ante la prensa de Río de Janeiro, Roberto narró los eventos y terminó diciendo: ahora tenemos en casa un perro, una gata y 6 gatitos que juguetean todo el día por las habitaciones y se turnan para dormir, a veces con su madre y a veces con el tío Scamp. Todos ya tienen un hogar asegurado por siempre, gracias a unos bondadosos seres humanos, a un perro solidario y al infinito amor de una madre. Para HistoriaTube ha sido un privilegio que hayas visto este video.